Buen día, mi nombre es Iván Fonseca. En esta ocasión entonces voy a sustentar la segunda pieza del componente práctico del curso de control numérico computarizado, igualmente desde el dibujo hasta la simulación. Entonces nuevamente estamos en el software Spectra CAD Engraver, donde inicialmente realizamos el dibujo. En este caso el dibujo es de una caja para un parlante, el cual contiene un botón que sería para colocar el botón de encendido, el botón del volumen, una plaquita con una marca y el espacio donde va a ir el parlante. Al igual que en el dibujo anterior, entonces se utilizaron todas las herramientas que tiene el CAD Engraver, que es las líneas, los arcos, los círculos, em, el texto. En este caso agregamos uno que era, no estaba en el anterior, que era el texto. Y se realizó entonces ese dibujo. Em, Igual que en el anterior, verificamos que las unidades estaban en milímetros y guardamos este archivo, guardamos el dibujo para posteriormente cargarlo en el siguiente software, que será en el que dibujemos el, en el que realicemos la configuración del mecanizado. Entonces, en el software del siguiente software es el Spectra CAM Milling, que será el software donde realicemos la configuración de los mecanizados. Entonces ya cargamos la pieza, importamos el archivo DXF. Después de tenerlo, lo guardamos la sesión como tal. Le decimos aquí guardar sesión, y para que ya nos quede el archivo guardado. Entonces tenemos el dibujo previamente realizado en el CAD. Y lo que vamos a hacer entonces es los mecanizados. Entonces vamos a ver aquí, tenemos 2, 4, 5 mecanizados. El primero es un pocket. Entonces vamos a ver, entonces ese pocket se refiere a retirar o desbastar una parte de la superficie de la pieza. Entonces vamos a verlo en isométrico. Entonces para ver qué es lo que va a hacer. Entonces él va a realizar un desbaste a toda la pieza por la parte superior, eh, pero con excepción de la parte del botón, del volumen y de la placa. Entonces él va a realizar ese desbaste a toda esa pieza. Ese sería, digamos, el primer mecanizado que va a realizar la herramienta o la máquina. Entonces, igual aquí que en el anterior, aquí entramos al setup, aquí configuramos la velocidad de corte, la velocidad de avance, la profundidad, cuánto va a ser la profundidad del desbaste, cuánto va a ser en cada paso, en cada pasada de la herramienta, cuánto va a desbastar y cuánto sería el desbaste total. Se selecciona la herramienta, se selecciona el método en el que va a hacerlo, si va a ser en el espiral, en zigzag, en atravesado, entonces ahí se configura. Entonces ese es el primer mecanizado que va a realizar. El siguiente mecanizado que va a hacer es un contorno, entonces aquí lo podemos ver. Entonces va a ser un desbaste alrededor de la línea que ya teníamos previamente dibujada. Igualmente entramos aquí en la configuración y ahí podemos ver lo mismo, la herramienta que va a utilizar, el desbaste que va a hacer en cada paso y cuánto va a ser el desbaste total. Sería aquí el Z final. eh, y la velocidad igual de avance y la velocidad de giro de la herramienta. Entonces ese es el siguiente mecanizado que va a hacer. Después de ese mecanizado va a realizar otro pocket, otra isla, que es el hueco donde va a ir el hueco del centro donde va a ir el parlante. Entonces aquí podemos ver que él va a realizar allá una perforación al círculo para donde va a ir el parlante, una primera perforación. El siguiente se llama roulette, este es como el diferente. Lo que va a hacer es, dependiendo o teniendo en cuenta el diámetro o el círculo exterior y el círculo interior y una profundidad que nosotros configuremos, entonces él va a realizar el desbaste como
al final va a quedar de manera cónica. Ahí podemos ver el dibujo de cómo quedaría al final. Entonces, ya previamente habíamos, en el mecanizado anterior, ya habíamos retirado material del círculo interno. Entonces ya en este lo que va a hacer es desde este círculo externo hasta el centro del círculo interno va a realizar el desbaste para que quede de manera cónica. A ese hace referencia el roulette. Ese es el siguiente mecanizado. Y el último mecanizado que vamos a realizar es un engrave, que es grabar, eh, grabar, no lo coloqué visible, las letras, en este caso ITK. En este caso hay que tener en cuenta que para que él grabe o haga el dibujo o el engrave de las letras, tienen que las letras haberse desagrupado, es decir, que quede como líneas y no como letras. Entonces él va a hacer ahí en el engrave, lo mismo configuramos la herramienta, configuramos en cada paso cuánto va a desbastar, cuánto va a ser la profundidad al final, la velocidad de giro, la velocidad de avance. Y listo, entonces ya teniendo configurados todos los mecanizados, ya los podemos ver aquí. Entonces nuevamente lo que hacemos es generar el archivo NC, ya lo guardamos, aquí lo podemos ver si queremos, todo el código, y ya os quedaría listo para pasar a el siguiente software. Listo, entonces en el software CNC Base for Spermill Machining Center realizaremos la simulación del mecanizado de la pieza. Entonces vamos a abrir el archivo. Entonces es el archivo del speaker. Y aquí lo podemos ver, entonces está todo el código. Obviamente entonces verificamos aquí el tamaño del material y lo configuramos aquí. 75 por 50 por 25, entonces 75 por 50 por 25, ahí está. Y verificamos el programa y arrancamos a realizar la simulación. Entonces empieza a realizar el primer pocket, que es el primer desbaste que realiza. Donde podemos ver que está dejando, y hace un desbaste a toda excepción de la placa y del botón del volumen y el botón de encendido. Ese es el primer mecanizado que configuramos. Y pues es el primer mecanizado que está realizando. Ahí se tiene en cuenta el orden en que configura uno los mecanizados, es el mismo orden en el que los va a hacer al final. El siguiente mecanizado que está haciendo es el contorno. Fue el siguiente que configuramos en el Spectra Cam. Está realizando el contorno. Podemos ver en varias pasadas de acuerdo a la velocidad, al- a la longitud, digamos, que le configuremos que desbaste en cada pasada. Ahí está haciendo el tercer mecanizado, que es el pocket, la isla la perforación, que es el centro del parlante donde va a quedar. Ahí está realizando ese tercer mecanizado. Podemos ver que tiene 1667 líneas. Ahí está haciendo el cuarto mecanizado, que es el cono. Realizó el cono y por último realizó el engrave de las tres letras ITK. Y listo, ahí ya terminó entonces el mecanizado. Eso es todo, muchas gracias.